Maravillosos cantos que acabamos de escuchar, y no cabe duda que el Espíritu de Dios nos fortalece y permite que nosotros nos regocijamos cuando cantamos estos maravillosos himnos. No es coincidencia de que nosotros estemos aquí. No es coincidencia que tú, amigo, que no has escuchado el Evangelio, estés aquí. Más de un hermano está orando por ti. La iglesia está orando por ti. Y mientras seguimos orando por ti, queremos que esta noche no te vayas de acá como llegaste, sino que te vayas disfrutando de una nueva y maravillosa vida. Quiero compartir con ustedes allá un capítulo en el libro de Daniel. En el libro de Daniel, no sé cómo se dice Daniel en inglés. Daniel. Gracias, hermano. Daniel, chapter 5. Daniel, capítulo 5. Daniel, chapter 5. Este capítulo se presta como para ir contándolo y leyéndolo al mismo tiempo. Y si tomamos el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis y el diario o las noticias, al mismo tiempo los tres, nos daremos cuenta de una gran realidad. Grandes profecías. Algunas se han cumplido, otras están cumpliéndose y muchas están por cumplirse. Las sagradas escrituras, la palabra de Dios, es buena para instruir a tiempo y fuera de tiempo. Nos habla de pasado, presente y futuro. Y vamos a estimar acá en el capítulo 5, pensaba yo en este hombre, el rey Belsasar. Dice que el rey Belsasar tomó el reino después de que algunos dicen que fue su padre, pero creemos que Belsasar era nieto del gran rey Nabucodonosor. Y este hombre, Belsasar, tomó el reino después de que su abuelo había muerto. Pero había algo en este hombre. No sabemos qué había sido de su padre, pero a lo mejor su padre era un general y iba de frontera en frontera, haciendo grandes hazañas, conquistando más reinos, mientras su hijo gozaba en el reino. Y acá en el capítulo 5, en el versículo, de los versículos 1 en adelante, encontramos que Belsasar tomó el reino e hizo una gran fiesta. Dice que invitó a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Este hombre Belsasar era joven, era rico y tenía el poder. Pero había algo malo en él. Era egocéntrico. Y el ego es el padre de todos los males. Platicando con una persona, me dijo que nosotros creemos hacerlo todo bien, pero porque nuestro ego nos dice que nosotros hagamos las cosas a nuestra manera. Pero ¿de dónde viene el ego? El ego es un mal que Satanás ha insertado en nosotros. Satanás ha puesto en nosotros el querer decir, hazlo porque tú puedes. Disfrútalo porque tú lo tienes. Gózalo porque tú lo has logrado. Y esto era lo que hacía Belsasar, el gran rey. Dice que invitó a sus 1000 de sus príncipes y bebía vino. Ya estando con la alegría del vino, le dijo a sus siervos, tráiganme las cosas que eran preciadas para el pueblo de Israel. He ahí el gran error. Belsasar desafiando a Dios. Cuando Belsasar se sintió alegre por el vino, dijo, traigan las cosas
que mi abuelo conquistó de Jerusalén. Traigan las copas de oro, traigan las bandejas de plata. Vamos a disfrutar con ellas. En el versículo 2 dice, Belsasar con el gusto del vino mandó que trajesen los vasos de oro y de plata, que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Aquí Belsasar estaba desafiando a Dios. Mandó a traer lo que era lo más sagrado para el pueblo de Israel. Eso, si nos damos cuenta más atrás, cuando Dios mandó a que se construyera el tabernáculo, dio las instrucciones de cómo iba a ser. Construyeron bandejas, construyeron copas, donde solo los sacerdotes elegidos por Dios podían beber en ellas. Pero Belsasar aquí desafió la autoridad de Dios y dijo, tráiganlos, vamos a disfrutar en ellos. Y estaban gozándose, y la Biblia nos enseña y dice que Belsasar estaba allá con sus 1000, haciendo sus fiestas, tomando vino en los objetos que eran del Dios Altísimo. Y no solo eso, también dice que alababa a los dioses de madera, de piedra, de bronce y de oro. Dioses que no hablan, dioses que no pueden hacer nada por ti. Nosotros quizás en estos momentos también hacemos un desafío hacia Dios. Cuando los hermanos nos hablan del Evangelio y no lo aceptamos, ese es un desafío hacia Dios. Nos vamos por el mundo creyendo en nuestras propias concupiscencias, lo que el enemigo ha sembrado en nosotros. Pero lo que nos sorprende en este capítulo, que cuando Belsasar estaba con sus principales haciendo fiesta, de pronto un silencio. Un silencio. Y una mano de fuego salió y escribía en la pared. La Biblia nos dice que Belsasar empezó a temblar y con gran miedo enmudeció y todos quedaron en silencio. ¿Dónde está tu ego, Belsasar? ¿No tienes miedo cuando te dicen que el juicio viene? Belsasar estaba acá alegre, como nosotros podemos estar en este momento. Quizás alegres, disfrutando en fiestas, disfrutando por allá y por acá, pero cuidado, el juicio viene. Y Belsasar en esos momentos enmudeció. La Biblia dice que sus rodillas pegaban una con otra. Temblaba, tenía miedo. Y tuvo más miedo cuando llamó a los sabios y dijo, quiero que me lean esa escritura y que me interpreten qué es lo que quiere decir. Pero no se halló ninguno. No halló ninguno. Más miedo para Belsasar. De pronto la madre, cuando escuchó los gritos de Belsasar y el alboroto que tenían en el salón donde estaba la fiesta, entró y dijo, ¿qué es eso que oigo, oh rey? Y entre más pasaba el tiempo, la escritura se hacía más brillante. Y dice, hay un hombre que tu abuelo trajo de los cautivos de Jerusalén. Y este hombre tiene el espíritu de los dioses santos. Él puede darte la interpretación. Daniel había sido olvidado. Si regresamos un poco al capítulo 4 y vemos la historia, cómo el gran rey Nabucodonosor había construido el reino, cómo Dios lo había sometido a su voluntad, que lo hizo habitar entre los animales. Pero Nabucodonosor, el gran rey, él había aceptado a Dios. Había aceptado la voluntad de Dios. Y construyó un gran reino, un gran imperio. Pero ahora acá sus nietos
lo estaba exterminando, lo estaba terminando. Se había olvidado de Dios. Daniel no estaba en la fiesta. Daniel estaba fuera de la fiesta. Pero cuando la mamá le dijo al rey, trae a Daniel. En él habita el espíritu de los dioses santos. Y él va a leer esa escritura y te va a dar la interpretación. Entonces Belsasar dice que mandó a traer a Daniel. Y le dijo a Daniel, mira Daniel, si tú lees esta escritura y me das la interpretación, serás el tercero en el reino. Y yo te vestiré de púrpura. Y pondré un anillo en tu mano y tendrás autoridad. Daniel no quiso. Daniel no quiso. Daniel le dijo, quédate tus presentes, quédate tus regalos. Y sí, yo puedo leer esa escritura. Puedo darte la interpretación. Daniel vio en la pared y Daniel conocía el lenguaje. Era la escritura de su padre. Era la escritura del Dios Padre. Es la escritura que nosotros tenemos acá con nosotros. Y vamos a leer acá en el capítulo 20, en el versículo 23, verse 23. Y lo que estábamos diciendo y el reino que Nabucodonosor había construido porque había dado su corazón a Dios. Pero Daniel le dice a Belsasar, vamos a leerlo desde el 17, versículo 17, verse 17. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Versículo 18. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza y la gloria de la majestad. Ahora vamos al versículo 22, verse 22. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has soberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce y de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Ahí también hay una escritura para nosotros. ¿A quién le pertenecen nuestros caminos? ¿A quién le pertenecen nuestros pensamientos? ¿A quién le pertenece nuestra vida? ¿A quién estás tú rindiendo cuentas? ¿Qué es lo que estás haciendo con tu vida? Continuamos en la lectura en el versículo 24. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, de la presencia de Dios. Y la escritura que trazó es Mene, Tekel, Uparsin. Y esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto a fin. Mene, que también es traducido como recordado. Dios hace memoria de nuestros pecados. Él ve lo que tú estás haciendo. Él sabe lo que tú hiciste hace ratos, sabe lo que estás pensando ahorita y sabe lo que vas a hacer cuando regreses de acá y llegues a tu casa. Dios sabe en qué gastamos nuestro tiempo. Dios conoce nuestras mentiras. Cuando nosotros le decimos algo a alguien y no es verdad, aunque nosotros juremos que es la verdad, Dios conoce. Dios ve nuestros pensamientos. Dios escudriña nuestros pensamientos. Mene, recordado. Dios recuerda lo que tú has hecho. Tekel, pesado has sido en la balanza
y fuiste hallado falto. Tekel, pesado fuiste en la balanza y fuiste hallado falso. Verás, no sé si todos acá tenemos el conocimiento de la balanza, pero la balanza está acá. Tiene una medida acá y tiene otra para la equivalencia de la medida acá. Dios de este lado tiene todo con lo que te va a pesar. Y aquí estás tú. ¿Cuánto te hace falta? Te va a pesar con los 10 mandamientos. ¿Has roto alguno de los mandamientos? No matarás, no hurtarás, no blasfemarás. ¿Has roto uno de esos mandamientos? Si tú dices no, mentiroso. Dios conoce. Y el hombre siempre trata de esquivarse, de esconderse. Pero Dios te conoce, Dios te ve. Y te va a pesar por los 10 mandamientos. Si quebrantas uno solo, eres culpable de todo. También, número 2, va a pesarte por la ley del amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Estás haciendo eso? Dios va a pesarte por la ley del amor. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tekel, pesado. Serás pesado con eso. Número 3, serás pesado por la persona de Cristo. Su muerte, su sacrificio, su cuerpo flagelado y su sangre derramada, también estará ahí en la balanza. Número 4, tus obras. Serás pesado también por tus obras. ¿Recuerdas cuando Jesucristo dijo, tuve sed y no me diste de beber? Tuve hambre y no me diste de comer. Estuve preso y no me visitaste. Aunque nos dice que somos salvos no por obras. Entonces, la fe, el amor, todo encaja. Y serás pesado por tus obras. Por cuanto no hiciste esto a uno de mis pequeñitos, no me lo hiciste a mí. Dice que en aquel tiempo entregaremos cuenta hasta por un vaso de agua que le hayamos regalado a alguien que esté en necesidad. Número 5. Y aquí viene algo extraordinario. Nos va a pesar por las oportunidades que hemos tenido. ¿Cuántas veces hemos escuchado el Evangelio y le hemos dado la espalda diciendo no? El otro día iba caminando con mi esposa y hay una iglesia por allá, otra iglesia por allá. Casi tenemos una iglesia en cada esquina. Y la Biblia nos dice que al que mucho se le da, mucho se le exige. En el continente de América tenemos la oportunidad de tener este libro, nuestra Biblia. ¿Cuántas veces le damos lectura a la semana? Nos va a pesar por nuestras oportunidades. Entonces, ¿qué dirás cuando Él te diga, mandé a alguien para que te hablara el Evangelio? ¿Te atreverás a decir que no? Vas a ser pesado con estos asuntos. ¿Dónde estarás? Pérez, tu reino ha sido roto. Tu orgullo acabó, Belsasar. Tu reino ha sido roto. Pérez.
Versículo 28. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó a vestir Belsasar a Daniel de púrpura y a poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Ya no valió la pena. ¿Sabes por qué? Versículo 30. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y otros tomaron el reino. Dios te está hablando esta noche. No quiere que regreses a casa como llegaste. Él quiere darte la oportunidad de que tú vengas a su presencia. Él quiere darte esa oportunidad. Vamos a ser pesados, vamos a ser juzgados. Apocalipsis 19:11. Dice que el Hades entregará a los muertos y todos estarán en la presencia de Dios para ser juzgados. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Belsasar murió esa misma noche, pero tú tienes la oportunidad. Tienes la oportunidad de redimirte esta noche con tu Salvador. Hay algo. Acá está todo con lo que Dios nos va a pesar. Acá estamos nosotros. No tenemos nada. Nada que equivale a ese peso. Pero hay una esperanza. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo derramada en aquella cruz es el equivalente de todo el peso con el que Dios te va a juzgar. Quiero leer un versículo, un capítulo acá en Juan capítulo 1. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En el versículo 12 encontramos algo maravilloso. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la equivalencia. Esa es la equivalencia. Creer en aquel que es la luz. En aquel que vino y derramó su sangre en aquella cuenta cruz. Entregó su cuerpo para ser crucificado. Esa es la equivalencia. Belsasar murió. Tú tienes la oportunidad esta noche de redimirte con tu Salvador, con tu Creador. Esa es la equivalencia. Dios te hace una invitación hoy. ¿Has escuchado el Evangelio? ¿Quieres que tus pecados sean borrados y que cuando Dios te pese en la balanza tengas la equivalencia? Cree en el Señor Jesucristo. La Biblia dice, el que cree y confesare con su boca, éste será salvo. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. ¿Hay alguien en esta noche que quiera recibir a Cristo como su Salvador? Le hacemos la invitación. Ven a Cristo y Él será el equivalente. No morirás, estarás con Él eternamente. Que Dios bendiga su palabra.